Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, Sí, profe, buenos días. ¿Sí? Sí, señora. Hoy lo vamos a hacer desde mi computador porque el monitor el monitor del salón se bloquea muy seguido. Entonces, lo que sí necesito es empezar a compartirles el material. ¿Cómo hago para que ustedes lo miren allá? Creo que compartes pantalla. ¿Hacia allá? O sea, compartes pantallas del portátil y va a estar proyectado. Allá. Pero para no poder ver acá. Ah, pues bueno. No creo, ¿será? Digamos que vaya a compartir acá. Pero para los que tenemos que ver. Acá sí se comparte. Eso es la chista, ¿cierto? ¿No? Chicas, me hacen un favor, alguno, porfis, cierran la puerta y me van haciendo una hojita de las personas que están aquí, porfis. Gracias. De las personas que vinieron hoy. Sí, por favor. Así sea muy chiquitica. Que si tú esa profe, porque digamos yo a veces, como que, ay, agrandas la imagen, yo sé que, pero pues igual no aprende como amigo. Sí. Pues a mí me pasa, yo ya como que aprendí a vivir así, como que, o sea, le digo como por chistes, Sí. pero pues yo ya aprendí a vivir así, o sea, ya. Se lo acepté. Espérame que estoy acá solucionando un temita. Obvio. ¿Cómo hacemos? Ya. Si compartes pantalla, aparece ahí en la pantalla del libro. Sí. Bueno, ustedes tenían una tareita hoy, ¿le hicieron? Más o menos, ¿sí? Pues, ¿no?
Profe, ¿y cuando Ah, nos ya. sin entrar? O sea, que cierres sesión y vuelvas a ingresar a ver qué pasa. Es que se bloqueó. Bueno, chicos, los que están conectados, ¿ven mi diapositiva? Sí, profe. Señora, sí, profe. Listo, gracias, Jessica. Y ustedes están viendo esta diapositiva. Tú me vas a escuchar, ¿sí? Entonces, este es el cronograma de las fechas del grupo para ustedes. Habíamos dicho que el lunes, el 7 de febrero, hasta las 8 p.m. recibo la propuesta escrita en mis correos. Recuerden ser muy puntuales. ¿Me están escuchando aquí? ¿Sí? Cuando te alejas, se escucha Poco lejos. lejos, profe. Un poquito lejos, ahí. Ahí se escucha bien. Listo. Entonces les decía que el lunes 8, no me voy a dejar activarlo, ok. El lunes 7 hasta las 8 de la noche recibo las propuestas escritas. ¿Claro hasta ahí? Listo. El martes 8 de febrero el grupo 1 y el grupo 3 exponen las propuestas orales. El grupo 1 y el grupo 3 pues, lo va a hacer a través y forma virtual. Entonces ustedes vayan preparando todo el tema de las diapositivas, si tienen que colocar un video al respecto, porque me haces esa cara, Jessica. Es facilísimo. Tienen que sacar todas esas habilidades comunicativas, esas habilidades comerciales que tengan para que la propuesta sea muy atractiva y recuerden que en el momento de la exposición oral es cuando yo voy a elegir una persona del grupo. ¿Listo? Entonces, el grupo 1, grupo 3 sí les tocó de forma virtual. Sé que el grupo de María Fernanda y de Laura Juliet, preciso, están conectadas. Me enviaron al correo para revisión del escrito. Sería bueno que el día viernes nos reuniéramos un momentico a final de clase y aclaramos dudas. ¿Les parece? Porque es que prefiero hacerlo así a través del correo porque les voy a generar yo creo que muchísimo más dudas y ahí. Si quieren, el viernes lo hacemos también con otros grupos. ¿Listo? El día miércoles 9 de febrero sería con el grupo 2 y con el grupo 4. Esto sí de forma presencial. Entonces preparen también si van a tener diapositivas para ponerlas aquí. Es mejor hacerlo también a través de una USB, no solamente el correo electrónico. Y el grupo 5 y 6 sería para el jueves 10 de febrero. ¿Listo? Claro, hasta ahí. El viernes pues clase final, el feedback, todo el tema de las notas. ¿A ustedes les estaba arrojando las notas al parcial? No, ¿cierto? ¿Sí? ¿De una vez? No, ¿no? Apenas terminamos. ¿Y cuando En la noche ya apareció. Ah, ok, listo. A ustedes les fue bien, no sé, bueno, casi todos les fue muy bien, a los de la noche no mucho, pero sí a ustedes sí.
No sé por qué, hubo algo ahí, una variable que se me salió en control, pero no, estuvo bien. Y el viernes, pues les daré todas las notas con respecto a los últimos cortes. Primero, segundo, tercero. ¿Listo? ¿Qué más se me escapa? No se me escapa nada más. A ver. Listo. Dios. Acá, importante. Entonces, esta es la rúbrica cuantitativa. En los ítems a calificar está dominio del tema, que son 10 puntos. Teoría explicativa psicoambiental, individuo-ambiente. Ustedes pueden colocar ahí temas de clínicas, si van a colocar terapias clínicas, si van a colocar alguna terapia de una escuela, ya sea conductista, psicoanalítica, humanista, gestal, etcétera, que lo combinen con la psicología ambiental de acuerdo a su propuesta. ¿Listo? Ahí van 10 punticos también. El orden metodológico, los medios o materiales de apoyo, también 10 punticos cada uno. Y el tema del laboratorio para mí es súper importante. También lo coloco, son 10 puntos. En total son 50. Y pues cada uno está en el rango entre 1 a 10. ¿Listo? ¿Claro? ¿Sí? ¿No? Bueno. Jessica está aquí, me hace una cara de preocupación. ¿Por qué, Jessica? Parámetros a tener en cuenta en la socialización y contraargumentación. Recuerden que todos tienen que estar conectados o asistir en la clase si es presencial. ¿Listo? O sea, cuando me refiero a que todos estén conectados, por ejemplo, hay 4 o 5 personas en el grupo y les toca exponer ese día y les toca presencial. No importa, pueden estar conectados. El tema es que todos los 21 personas que están en el grupo deben obligatoriamente estar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo preguntarle a alguien que en ese momento no esté y pues desafortunadamente tendría un punto menos. ¿Listo? ¿Por qué preguntarle a alguien? Ese alguien va a ser la contraargumentación de la propuesta del grupo que esté exponiendo en ese momento, ¿sí? Entonces puede que, voy a poner un ejemplo, no llame a Jessica a argumentar en su grupo, pero algún día X llame a Jessica para que contraargumente otro grupo, ¿sí? ¿Claro? Ok. Cada grupo tendrá 30 minutos para socializar la propuesta. Entonces, sepan manejar muy bien el tiempo, que no sea ni muy corto ni muy largo, ¿sí? Que no se queden con 10 minutos nomás de exposición y de argumentación, porque uno a veces siente que se queda tema, que hubo vacíos en la propuesta y solamente es de 10, 5 minutos, lo que normalmente pasa. Porque uno, pues, ustedes lo preparan más o menos y de una vez salen de ese tema como por temas también de hablar en público, no sé, y que no saben o no están muy bien preparados. Cada grupo tendrá también 10 minutos de la contraargumentación. Esto será después de exponer su propuesta de forma oral. ¿Listo? Se va a refutar en esos 10 minutos. Puede que yo elija a una persona del público o a 2. Puede que yo elija a una persona del grupo o a 2. ¿Sí? Puede que yo diga, Jessica expone en su grupo y Dayana le ayuda. O Dayana puede complementar algo. ¿Sí? Igual en la contraargumentación. Seguimos. Todos los participantes del grupo deben estar conectados y con cámara encendida, por favor. Y micrófono apagado, excepto el orador. ¿Listo? Importante, si ustedes están de viaje o lo que sea, coloquen su cámara y se conecten, please. Se escogerá en forma aleatoria un estudiante del grupo para socializar la propuesta. Pero pues aquí cuando estamos acá, obviamente acá, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, yo tengo dificultad para la cámara, ese día tendré que hacer el intento como sea. Pues preferiblemente, Lady, sí, porque la idea es que
en la cámara uno haga ese contacto visual. Por eso yo también les pido mucho en el parcial, porque a veces me enfocan la cámara en el techo o en el piso y uno ni los ve o están acostados y se les ve que están acostados. O sea, uno se da cuenta de muchísimas cosas, créanme. Pero préndanla y traten de ubicarse bien para que, pues, para que no se noten que están en la cama o que yo no están... lo sé, o sea, como es tablet o celular, yo no tengo un computador y yo no, pues no lo sé hacer bien. Porque como tú Y te le das- puedes pedir a alguien el favor de que te active la cámara, así como te activa el micrófono. pues toca leerle porque mira, si tú te das cuenta, esto está. Ahorita le quité el sonido porque si no, no deja de ¿Y tú cómo interactuar. activas el micrófono en ese caso? Pues a veces que, digamos, el problema es que a veces esta pantalla se pone totalmente horizontal, o sea, no me deja desplazar los dedos. ¿Tienes a alguien que te ayude en ese caso? Que eso es el lío, porque, digamos, mi hermana trabaja, mi mamá se va temprano y yo no tengo quién. Pero bueno, yo trataré, porque es que... Ahí solucionamos, de todas formas, si no puedes. Porque es que lo que yo te decía ayer, o sea, no lo podía hacer. Y por eso te decía que por videollamada, pero tú dices que no, bueno, no. Porque esto es netamente táctil. Por eso yo te decía de un computador, porque yo puedo pensar que un computador es más tangible. Y yo lo Eso puedo también tocar ya con- tendrías que hablar entonces con tu familia directamente. Sí, pero no importa, y ese día tratamos de hacerlo positivo. Listo. En caso de que alguien, de que se alarguen los tiempos de la socialización y la contraargumentación, el docente, o sea, yo expresaré mi validación o negociación en el momento determinado. Es decir, si se alargan los 30 minutos, pues por temas de tiempo en la clase, ¿sí? Porque serían 60, 60, 120, bueno. O tanto en la argumentación como en la contraargumentación, pues yo diría, nos podemos extender un poquito más, no podemos recortarlo. Yo soy prácticamente la que vendría dando los tiempos, ¿sí? El tiempo límite, 30 minutos, eso sí lo tenemos que organizar, ¿listo? Entonces prepárense con agüita para hablar. 30 minutos de correo, al que le toque. Jessica, ¿por qué esa cara de angustia? Imagínate, yo todo el tiempo tengo que hablar. Ese día que me tocó el bloque completo, sí me tocó 8 horas de largo. Yo que mi vocecita. Pero bueno, uno ya se empieza a acostumbrar. Como docente. Y tú le preguntas a una persona para que argumente. Puede ser a una persona o puede ser a dos. O yo puedo decir, Dayana, que Cristian o que Jennifer, no me acuerdo quién más está contigo. O que Valentina te apoye. ¿Cuál de las dos Valentinas? O que Valentina Garzón te apoye. Sí, podría ser. Váyase alistando para eso precisamente, que todos tengan la misma información, porque si de pronto ustedes no tienen una muy buena comunicación con alguien del grupo, recuerden que de esa persona va a valer su 50% del cuarto corte, y a algunos no les ha ido bien en los otros cortes, la tienen bajito. Algunos no han presentado o el ensayo o la infografía, o han perdido parciales. Entonces, recuerden eso. Y por último, las notas de la socialización y la propuesta escrita serán enviadas a través del correo electrónico. Esto se podría hacer, pero pues como estaba pensando que el viernes las damos, pues no es tan necesario. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta de las chicas que están conectadas de forma virtual de ustedes? ¿Una pregunta adicional? ¿No? Lady, es importante que tú también tengas toda la información, igual que tus compañeras, que Rosalvita, Laura, creo que es. Laura. Valentina y Lizeth Valentina. Y Lizeth Valentina. Sí, porfa, porque todos, la idea es que estén sincronizados con eso. Listo. Entonces, acá ya les dejé de compartir. Vamos a terminar el tallercito que nosotros teníamos pendiente que era tarea.
Por algunos no les fue muy bien en ese punto y eso que estaba muy fresquito. El tema de las fases. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Esperen, yo comparto acá primero. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señora. señora, profe, ahí se ve. Profe. Listo. Y ahora aquí. Ay, por fin me poní la fecha. Me toca volver a iniciar. Ah, no. No. Entonces, era un ejemplo de cada uno, tanto de componentes fisiológicos, cognitivos, afectivos, emocionales, comportamentales y socioculturales. Y el otro era un ejemplo con el tema de las fases, y el del modelo transaccional con sobrecarga ambiental. Sí, recuerdo. Entonces, como creo que muchos no lo hicieron, ¿quién lo hizo? Levántenme la mano. A la sustentación, si por alguna razón la grupo que tocó presencial la mitad puede venir y la otra no. O sea, con una sustentación válida, obviamente. Sí, los 5 o los 4 tendrían que estar conectados, ya sea presencial o virtual. Sí. Pues preferiblemente, si les toca hacerlo en los 2 días que les toca presencial, que venga todo el grupo, preferiblemente. ¿Sí? Pues porque ustedes han visto que manejar 2 grupos a veces se vuelve no tedioso y dispendioso, sino que quita muchísimo tiempo. Entonces, pues, preferiblemente que lo hagan, que vengan todos. Si no pueden venir todos, pues, así sea una sola persona que estén conectadas y 3 acá, no importa. Pero que estén en la exposición presentes. ¿Listo? A ver, yo, profe, no me deja levantar la mano. Ay, Laura, tú hiciste, listo. Puedes activar tu... María Fernanda también. Aquí sí hubo chicas que... ¿Y ustedes no, niños? ¿En serio? ¿Ni un ejemplo? Pues lo van haciendo por fin. Como no lo hicieron, entonces sería un ejemplo de componente fisiológico, un ejemplo de componente cognitivo, como les fue también, yo creo que eso es rapidito que lo sacan, de afectivo emocional, de comportamental, de sociocultural y el tema de las fases del modelo transaccional y de sobrecarga ambiental. Sí. ¿Me podrían un video sobre comparación con un video de... O sea, de cada uno de los que nos has pedido para poder... ¿Tú recuerdas lo que te expliqué en el parcial, Lady? Es que precisamente, no, o sea, no necesito que tengas una memoria a corto plazo, sino que cada conocimiento que tú vayas adquiriendo, lo empieces a interiorizar para que eso quede a memoria a largo plazo. ¿Me hago entender? Porque videos de este realmente no hay específicos. Es lo que vimos en clase. Que de hecho yo te lo volví a repetir, todos los conceptos, el día del parcial. Entonces, vamos, como lo estamos haciendo entre todos, ¿cierto, Juan? Lo estamos haciendo, no, sí es importante eso para que vean las diapositivas. Lo estamos haciendo entre todos. Entonces, no sé si alguien me pueda refrescarle a Laura un poquito, a Lady, qué son los componentes fisiológicos, cognitivos, afectivos, emocionales, comportamentales y socioculturales.
María Fernanda. Vamos a escuchar a María Fernanda a ver si notamos mientras ustedes van haciendo en los ejemplos. Sí, profe. Voy a decir ¿Ahí la escuchan? No. Bueno, Dios mío, ¿cómo hacemos acá? Dale un poquito. Hoy sí les voy a pedir que hablen un poquito más duro porque como estoy desde el computador, entonces. Es que creo que también es mi computador, profe, que ya hace rato me está molestando el micrófono. Voy a desconectar el audio y vuelvo a conectar a ver si mejora un poquito, ¿sí? ¿Tú? Pues acá ya está. Acá ya está. Chun, chun, chun. No le digo el micrófono. O sea, Ahora ya no te escucho nada, María Fernanda. Ahí, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Y tú lo puedes encender? Ahí me escuchas. Sí. Ahí bien, ¿sí? Sí. Bien. espérate, yo me hago más acá. Sí, dale, si quieres. Listo, profe. Entonces ya puedo empezar. Espérame un momento, no. Ah, Yo me sí, para no perder tiempo. No, pues dame un momentico, por favor. Voy a intentar conectarme nuevamente desde el monitor. A ver si así, profe, o sea, yo me hago acá y me escucho para que, pues no sé, ¿qué te parece? Pues está. Yo creo que debe cambiar de... Ah, no, se le recostó la señorita Maisú. Sí, se recostó. Mafe, intenta otra vez hablar, por favor. ¿ahí me escuchas? Ahí, Nuevamente. ahí. No. ¿No? Escuchaba. Sí la escucho, profe. Sí, es mi computador que, profe. Ahí. Ahí, ¿sí? ¿Mejor? Sí, mejor. Listo. Espérame. Profe, si quieres me voy a cambiar de dispositivo, voy a intentar conectarme desde el celular a ver si de pronto se escucha un poco mejor, ¿sí? ¿Me escuchas? ¿Alguien puede hablar? Profe, se le escucha muy lejos y se oye un pitico. Sí, ya lo cerré y ya cerré la última. Ah, no, mira. Sol, ¿tú puedes hablar, por favor? Sí, señora profe. Listo, ahí te escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Sí, señora. Sí, señora, Listo. profe.
Mafe, si quieres, iniciamos con Sol. Dame tus ejemplos, por favor. Vale, profe. Bueno, entonces, eh, no sé si de pronto la explicación que tú decías para Lady o empiezo de una vez con mi ejemplo, profe. Si quieres la Vale, explicación, pues entonces también lo para ayudarle a que Lady. entendíamos era a partir de las variables, ¿no? Que tienen que ver mucho con la relación que hay entre el ambiente y el individuo, que era lo que tú nos explicabas. Entonces, Sí. por medio de lo que se percibe, eso nos va a dar como unas conductas o comportamientos que son los llamados componentes que tú nos explicabas. Entonces, los componentes fisiológicos, los cognitivos, los componentes socioafectivos, creo que era, profe, sí, socioafectivos, los emocionales. Entonces, de ahí pues partimos con el ejemplo. No sé, profe, si mi ejemplo está bien porque yo como que lo concatené todo. Entonces, pues yo puse este ejemplo a partir del tema que nosotros tenemos Sí, para la exposición y específicamente lo hice con la violencia intrafamiliar. súper. A ver. ¿Y Segundito, porque colocaste algo de fases? sí, sí, señora, coloqué las fases, entonces yo lo hice así. Entonces, pues, en este caso yo coloqué a una mujer de 32 años que sufre pues violencia por parte de su cónyuge, ¿no? Sí. En algunas ocasiones él llega borracho a la casa y pues es más violento aún, más de lo normal, porque él siempre la está agrediendo psicológicamente más que todo, pero pues cuando está borracho llega más violento. Entonces, dentro de los comportamientos fisiológicos, yo coloqué un día X que él llegó violento porque estaba borracho, entonces la chica empezó a temblar, a sudar, empezó a llorar. En sus componentes Ujú. cognitivos, pues coloqué que al sentir esa angustia y esa intranquilidad, entonces como que iba a hacer algo, pero se le olvidaba. Él le pedía algo y se le olvidaba. Entonces como que su mente estaba en blanco momentáneamente, ¿no? Por ese estrés que tenía de la situación. Ujú. En el componente afectivo, pues coloqué toda la parte emocional, que siente miedo, siente mucha angustia y de pronto muy dentro de ella siente tristeza de ver esa impotencia de no poder hacer nada. En la parte comportamental, pues ella toma una actitud como de complacencia, tal vez para evitar que él la vaya a lastimar, ¿no? Porque cuando está en estos días que toma mucho, se pone más violento y entonces ya se va a pegarle, pero terriblemente, entonces su actitud es de complacencia ante su agresor, ¿no? En los Ujú. componentes socioculturales, pues yo coloqué que ella trae como de su núcleo primario, es que son sus padres, como eso de que la mamá le enseñó que debía ser sumisa, hacer lo que su esposo dijera. Entonces, como que ella viene con toda esta parte ya ahí activada, entonces por eso permite tantas cosas. Ya aquí entonces yo llegué con este mismo caso al síndrome de adaptación general de SEL, entonces en la fase de alarma, pues con el miedo, la sudoración, la angustia, el olvido de las cosas, la tristeza, porque pues aquí meto todos los componentes, ¿no? Dentro de Sí. esta fase de alarma. Y ella pues en su fase de resistencia es como que lo que empieza a hacer de tratar de llevarle la idea a él como para equilibrar, ¿no? Como para equilibrar todo lo que está sintiendo en ese momento, pero definitivamente la golpea tan fuerte que ella se desmaya. Entonces yo también lo llevé a esa fase de agotamiento. Ujú. Es Eh, im- y, Dale. y este mismo ejemplo lo pasé al modelo transaccional, entonces digamos que él cuando llega siempre así borracho, entonces coloca música alta y empieza a gritar, a golpear cosas. Entonces, digamos que ella, cuando él empieza a poner música, ya relaciona esto hace esa relación específica con, pues, con que ya va a empezar a suceder todo lo malo porque él empezó a colocar la música. Entonces, ese componente ahí es como la música, ¿no? Lo que le trae a ella el, el,
Eso, colación esos profe. Y luego recuerdos. con la sobrecarga ambiental que yo coloqué en este caso fue pues ese ambiente hostil que tiene ella ante la situación de los gritos, de la música fuerte y todo eso. Entonces ahí podríamos hablar de un ambiente, de una sobrecarga ambiental como al ruido, sonora, la que tú nos explicabas. No sé si hice bien mi ejemplo, profe. Sí, y mira, con tu ejemplo, podemos sacar el tema de privación, ¿sí? Porque muchas de estas personas, muchas de estas víctimas de violencia intrafamiliar, tienen espacios para desconectarse inclusive de esta misma situación violenta. Entonces se van con las vecinas o se enfocan en temas de sus hijos o tratan de hacer inclusive diligencias personales para no estar en la casa o en ese momento casi siempre donde hay estos encuentros de violencia, ¿sí? Está perfecto, Sol, me parece que incluye todas las variables que nosotros colocamos, las fases y el tema de modelo transaccional que utilizaste como variable, el ruido, o bueno, el sonido, en este caso era una canción. Perfecto, me pareció. Sé entonces por qué les fue tan bien. Muy, muy, muy bien. Listo. Quiero que me alcance el tiempo para el otro tema nuevo que vamos a ver hoy y que vamos a terminar de ver mañana, porque también lo vamos a manejar así en taller, como les dije desde un inicio, me gusta en clase presencial trabajarlo así, pues por todos estos temas logísticos. Entonces, quiero escuchar acá, a alguien virtual y a alguien aquí presencial, ¿listo? Acá no lo voy a hacer democráticamente, el que quiera, el que por voluntad quiera hacerlo, ¿listo? Mafe, yo no sé si ya puedas hablar o no Sí, profe, ahí sé. me escuchas bien. Listo, Mafe. Ay, No estoy queriendo bueno. decir que Danuska, que Katherine y Laura no tengan excelentes ejemplos. Si nos da tiempo, los voy a escuchar después de las personas que estén presenciales, que participen presencial. Dale, dale, María Fernanda. Bueno, profe, entonces como nuestra problemática está enfocada hacia el retorno a las clases presenciales y pues entonces yo elegí como población pues los estudiantes de la institución universitaria de Colombia. Sobre el estrés ambiental, pues puse como estrés ocasionado por la adaptación de las clases virtuales a la alternancia, pues debido a todo lo que pasó con el COVID-19. Dentro de los componentes fisiológicos, entonces, digamos que fue un poco más subjetivo y hacia mi percepción, digamos que este estrés podría ocasionar en los estudiantes dolores de cabeza, temblor, malestar estomacal, digamos, por la ansiedad que se genera de pronto regresar a las aulas. Entre los componentes cognitivos, pues entonces puse como la mayoría, pues porque obviamente nosotros como estudiantes vamos a necesitar todo lo que son, digamos, memoria, planificación, razonamiento, funciones ejecutivas como tal, orientación, digamos, para el desplazamiento, etcétera. Dentro de los componentes afectivos emocionales, puse que de pronto algunos podrían experimentar sensación de cansancio, tristeza, de pronto por abandonar a sus hijos o las personas que quedan en casa, también temor, pues como incertidumbre, y para otros podría de pronto resultar placentero, podría ser como un estado de relajación, pues al volver de pronto a las aulas. Dentro de los componentes como tal comportamentales, pues ya es como la acción que cada uno toma, si desplazarse hacia la universidad, si de pronto seguir tomando clases virtuales, ya es como la acción que cada uno haga. Y de pronto dentro de los componentes socioculturales, entonces a nivel como social, de pronto yo lo enfoqué más como al verse de pronto alterados por los paros o por cosas así, de pronto movimientos que se presenten ahí al pie de la universidad y también, digamos, enfocado hacia el COVID, ¿no? Entonces, de pronto que algunos se resistan a ir porque, no sé, por ejemplo, eh, se vayan a contagiar o algo así, entonces prefieran como quedarse en su casa cuidándose con algo medicinal, natural, entonces como cosas así de pronto que puedan estar relacionadas, no sé si esa parte quedó bien. Dentro de ya el modelo de síndrome de adaptación general que propone SELYE, entonces yo puse que la fase de alarma era como la percepción del estrés, que era pues volver a la clase presencial,
Entonces ahí de pronto los estudiantes empezaban a desarrollar alteraciones físicas, psicológicas como ansiedad, inquietud o alguna cosa así. Además, la aparición de esos síntomas pues podía estar acompañada como por estímulos ambientales, como por ejemplo intensidad del ruido al coger transporte, los trancones, etcétera. En fase de resistencia, entonces, algunos estudiantes se iban a adaptar a la situación de presencialidad, mientras que otros iban como a entrar a negociar esa situación de estrés, pues para que eso resultara como menos lesivo. Entonces, por ejemplo, que como lo estamos haciendo en este momento, entonces algunos días virtualidad, otros días presencial y así. Y ya en la fase de agotamiento, entonces, por ejemplo, que algunos pues no se adaptaran, entonces pues como que dejaran sus estudios abandonados porque pues podrían presentar agotamiento extremo o que de pronto se les fuera imposible como acercarse a la universidad por situaciones económicas, familiares, etcétera. Y ya pues en el modelo transaccional yo sí lo enfoqué solamente hacia una variable que fue Ujú. como el ruido producto del tráfico en Bogotá. Entonces, cuando los estudiantes de pronto se movilizan, el sonido del trancón pues puede ser productor de estrés, perdón, pero y eso va a representar como una relación específica siempre, como que el hecho de ellos movilizarse, digamos, la mayoría nos movilizamos en Transmilenio, entonces el hecho de siempre como que estar escuchando ese ruido, pues se iba a asociar como a esa sensación de estrés o de preocupación para poderse acercar a la institución. Y ya sobre la sobrecarga ambiental, profe, entonces es como también los estímulos auditivos, que pues por ejemplo cuando uno va en el transporte, entonces el ruido del trancón, los pitos de los carros, los vendedores ambulantes, los cantantes, etcétera, entonces eso va a generar como una sensación de estrés y pues para mí eso sería sobrecarga ambiental. Y ya, Ujú. profe, así fue como hice el ejemplo. Sí, hay una variable importante aquí, específicamente en el grupo de ustedes, y es que ya están en octavo, ya están a puertas del grado. Y normalmente cuando está a puertas de un grado hay mucho estrés, uno por el lado de pues estar con pendientes académicos y dos, porque no hay la misma motivación que tú tienes al primer semestre, de ir a todas las clases, de conectarse, de asistir, de tener la misma disposición. No estoy queriendo decir que esto sea para todos, pero obviamente hay un cansancio y hay un agotamiento mental. Ya a estas alturas de la vida en octavo, ya te doy la palabra, Lady, gracias. A estas alturas en octavo, pues ustedes ya están pensando en salir rapidísimo de todos los pendientes, inclusive de las materias, para poderse graduar, ¿sí? Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes consideran entre séptimo y octavo un módulo que han aprendido de una forma virtual eh, lo que hubiesen querido aprender? ¿No? Sí, que no fue lo mismo. Que, pero, ¿por qué creen ustedes que pasa esto? ¿Hay necesidad de retirarme el tapabocas? Yo creo que sí. Siento que no, porque, o pues a mi opinión personal, porque por ejemplo, mis textos que tienen que ser así, pues digamos que tenía privación para desplazarme a imprimirlos, porque pues no, o sea, digamos, generalmente eso se imprime en las bibliotecas públicas, todas las bibliotecas de Bogotá. Como eso lo cerraban y nos mandaban lecturas y nos mandaban cosas, pues no se podía y no la podía leer, porque ¿cómo? Entonces eso por un lado. Dos, porque digamos eso de compartir pantalla, y yo, pero ¿qué es eso? O sea, como que, no sé, se caía mucho la red, se perdía como la oportunidad pues, y muchas materias que fueron de fórmulas y de medición, pues que no se comprendieron lo mismo, por lo menos yo. O porque, por ejemplo, ayer decía, profe, no lo podía hacer, no sabía cómo conectarme. Y no podía a veces conectarme por eso. O sea, los profesores comprendían, pero pues a mí que me quedaba de conocimiento, ¿sí? Entonces era eso. Entonces siento que no aprendí y hay mucha información de mi carrera que no la he podido leer por lo mismo, porque ¿cómo? Por eso es que, bueno, en tu caso puntualmente yo sí sugiero, uno tiene un rango de retentiva y muchísimo más si hay una motivación intrínseca de por medio, ¿sí?
y que siempre hagan analogías, toda la parte teórica con la parte de la vida real. Entonces, por eso yo les pongo mucho a hacer ejemplos, a, a relacionarlo con la propuesta que están manejando, porque así es muchísimo más fácil que les quede este conocimiento a largo plazo. Pero pues hay realmente temas que son muchísimo más complicados de interiorizar. Es que te pongo el micrófono para que ustedes escuchen o si no se va a escuchar bien. Creo que es importante, para mí era muy importante las relaciones como interpersonales, las relaciones sociales. Nosotros somos, o sea, personas que nos gusta estar en sociedad y en esta pandemia pues no se vio eso en la virtualidad, entonces eso hizo también que uno bajara el rendimiento porque no tenía la misma motivación. Entonces al no tener la misma motivación, de pronto algunos días uno se levantaba temprano, se bañaba, se alistaba y estaba listo para la clase. Pero muchas veces si uno no trabajaba, pues se levantaba ni se bañaba. Lo que decía la profe, muchas veces uno estaba acostado en el computador en la cama y pues no tenía un espacio y no tenía un espacio tampoco porque no sabíamos, ni siquiera el teletrabajo estaba así tan, como, no tenía una norma. Entonces uno no sabía nada de eso y eso hizo que la gente como que, o los estudiantes se desmotivaran o nos desmotiváramos mucho en el estudio. Por eso es importante lo que yo les digo también de disciplina, rutinas y hábitos. Es realmente importante inclusive para nuestra vida diaria, ¿sí? El hecho de uno levantarse hasta cierta hora, bañarse a cierta hora, cambiarse a cierta hora, tratar de que su espacio esté limpio, porque eso de una u otra forma le va a garantizar a uno ejecutar los proyectos o ejecutar tareas a corto plazo. Y por lo mismo, entre más tú ejecutes tareas a corto, mediano o largo plazo, vas a sentir que de una u otra forma estás siendo productivo y eso indirectamente influye en la autoestima de la persona, ¿sí? Si por el contrario tú estás sintiendo que la vida te está pasando así por encima y que tú no estás logrando las cosas que quieres lograr, así sea tender una cama. No sé si han visto un video que todo empieza por tender una cama a veces por la mañana. Realmente uno se siente útil y productivo y se siente muchísimo más impulsado para hacer pequeñas y medianas y grandes cosas, ¿sí? Jessica, tú me ibas a hablar algo al respecto, ¿crees tú? ¿No? Listo. No, Jessica, no quiere. Bueno, no importa. Por ejemplo, Hacer una pregunta adicional. Dime, Lady. por ejemplo, digamos, bueno, nosotros, o en el caso de los colegios que siempre, por lo general decían, manténgale la rutina, levántelo a la hora que habitualmente lo levanta para ir al colegio, manténgale su rutina de alimentación, a tal hora el desayuno, las 11, lo que sea, para que el niño no pierda la rutina. Así no les dieran clases virtuales, porque muchos colegios no dieron clases virtuales. Entonces los padres de familia de pronto organizarles como el horario, bueno, de 8 a 10 vamos a trabajar matemática, así. Sí. Viéndolo ya de la perspectiva de los alumnos, listo. De ustedes como estudiantes, yo siento que ustedes mismos también hubo falencias en cuanto al tema de orden, rutina, hábitos, ¿sí? Para que incidiera directamente en el aprendizaje de ustedes. ¿Qué cosas, qué variables creen ustedes que fallaron o que pues, no supieron atender el tema de los docentes, por ejemplo? ¿Quién de ustedes me quiere? Es para que tus compañeros. Digamos, habían muchos docentes que pues tampoco, o sea, no tenían tanto conocimiento sobre la virtualidad. Entonces esto traía muchos problemas. O otros docentes que las ¿En clases... cuanto qué aspectos? Por ejemplo, tecnología, saber Sí, abrir grupos, sí, problemas sí, sobre la metodología. Y lo otro es que algunos docentes, las clases se volvieron muy planas. Entonces eso también hace pues que uno como estudiante pierda un poquito la atención. Una vez un profesor dijo que como la labor del profesor era motivar un poco a los estudiantes y los profesores eran súper planos, decían, hablaban y hablaban y hablaban,
Ni ya pues hablaban, y pues obviamente uno sabe que uno como estudiante es autodidacta y si quiere aprender pues uno busca, pero y más la universidad, pero o sea, uno también se coge mucho de la motivación del profesor. Y si el profesor es plano y como que no, pues uno no. Y más que hay temas muy teóricos, muy ladrilludos, entre comillas. Por ejemplo, sí, con muy ladrilludos, entre comillas, que no facilita la interiorización de ese conocimiento. Por ejemplo, pues hay muchísimos profesores que están listos para muchas didácticas y obviamente el tema se presta para eso, es que también es el tema. No estoy excusando a los docentes, pero, pero el tema y ese feeling que haya y esa colaboración que haya con el estudiante. Yo trato al máximo de estar, que todos estén sincronizados. Yo soy un poquito escuelera, de verdad. Siento que soy un poquito escuelera, pero no importa, porque de esa forma, dice Jessica, sí señora. Pero es que siento que de esa forma, inclusive lo que hice ayer de enviar las personas que no me habían enviado la infografía, pues es que un docente no va, y un docente de octavo semestre no va a estar detrás de sus estudiantes, ¿sí? Pero inclusive yo les voy a ayudar un poquito más haciendo ese seguimiento con respecto, eso les ayuda muchísimo al promedio y por ende, pues, para hacer una especialización más adelante, una maestría más adelante, una beca, un doctorado, lo que ustedes quieran hacer. Recuerden que el promedio es muy importante, eso lo ven mucho si ustedes piensan hacer becas y temas de eso. Por eso. Porque pues ahí también hay estudiantes de estudiantes, hay estudiantes que son autodidactas y otros que no. Y a veces por un simple trabajo bajan muchísimo ustedes el promedio. O sea, tú nos tenías bueno, el parcial lo responde en una plataforma a cierta hora y se cierra. Y todo el mundo con cámara. A decir, yo venga, se lo mando al correo, yo no me conecto, el parcial está en correo, en donde muchos cogen la respuesta de Google. Bueno, pues sí, o sea, muchos lo hacen, hay que decirnos mentiras porque muchos lo hacen. Sí, yo lo sé. Entonces, o de pues, las diapositivas. o sí, Lo sé, y se ve, es que algunos sí son tan evidentes que sí, se ve el contenido impreso. Sí, y como él está, o sea, es impresionante, pero por eso soy un poquito también escuelera, porque hay de 50 personas, de 60 personas de grupos que yo he manejado, ponle tú 20 personas, 10 personas, se destacan que realmente han hecho un ejercicio, han interiorizado el conocimiento y están interesados, ¿sí? Entonces, por eso yo trato de que todos hablen, porque hay materias que les pasa a uno por agache en el pregrado y esa no es la idea, ¿sí? Señora. Es importante. Lo hemos hecho, ayuda a uno para que se retroalimente, porque son cosas que uno dice, fue madre, no me acordaba. Y revisa los apuntes y sí, realmente uno aprende, ay, sí, esa era la pregunta que me habían dicho y ya uno sabe cómo responderla. Muy bien, muy bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Adriana. La última persona, aquí en el chat, dice, profe, se escucha bajito, ya. ¿Ahí me escuchan mejor, Stephanie? Bueno. Sí, profe, sí, señora, ahí. Igual ya ustedes van a terminar. No sé si les tocó toda la carrera de forma virtual. Bueno, espero que su desempeño laboral sea muy, muy alto. Muchas cosas en la parte laboral, pues a veces no se ven en la carrera. Eso es con la práctica, eso es como todo. Pero no, sí, obvio. Van a aplicar muchas teorías, por ejemplo, si van por la clínica, si van por la jurídica, si van por la organizacional. Esta materia como tal sirve para el tema organizacional, el tema educativo, jurídico, si se van por la jurídica. Y clínico hay cosas. ¿Quién va a participar de aquí? Segura de que
que haya quedado bien, ¿no? Nuestro tema es el cibersexo, entonces en los componentes fisiológicos yo puse que el usuario presenta componentes fisiológicos en el momento en el que la chica webcam menciona algo sobre su sonrisa, o sea, comienza a hacerle cumplidos al usuario. Esto hace que él comience a presentar sudoración en las manos y en la frente. En componentes cognitivos, entonces el usuario presenta deseos irracionales y olvida el entorno en el que, en el que se encuentra en ese momento, que no es adecuado para la presentación de esta como charla cibernética porque se encuentra en el trabajo, en horario laboral. En componentes afectivos puse que se siente bien elogiado debido a los cumplidos que la chica pues le está haciendo. También esto hace como que suba su autoestima y se sienta feliz. En componentes comportamentales, entonces el usuario comienza a cambiar su postura y ser más amable y menos despectivo con ella, sonríe más de lo que pues ya lo estaba haciendo, debido pues a los elogios que la chica le hace. En los componentes socioculturales, pues recuerda que la alteración del entorno en el que está, pues no se puede expresar libremente. En las fases, en la fase de alarma, aquí no estoy tan segura. ¿En la fase de alarma? Sí. El usuario comienza a presentar toda la sintomatología fisiológica debido a la repetición de los elogios que le hace la modelo a él. En la de resistencia muestra una disminución de su forma de interactuar debido a que se encuentra muy nervioso. Y se empieza a adaptar. Y en la fase de agotamiento, el usuario llega a un punto en el cual presenta tantos nervios y pena que esto causa su bloqueo mental, o sea, queda como... Ya. Bueno, se escucha un pitico. ¿De dónde es ese ruido? Dios mío. Bueno, como vieron en el ejemplo del parcial, no necesariamente se tiene que pasar por estas 3 etapas. Dios mío. No me da. Chicas que están conectadas. Y acá. No, listo. No necesariamente se pasa obligatoriamente por esas 3 etapas. Puede pasar de la etapa de la fase de alarma a la fase de agotamiento de una vez, como pasó con María, creo que era, con María, ¿sí? O de fase de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento, progresivamente, ¿sí? Entonces, o simplemente fase de alarma, ¿sí? Aunque casi siempre si pasa por fase de alarma, si no hay de resistencia, o hay de la una o hay de la otra. O sea, se adapta o definitivamente llega a un límite. ¿Listo? Entonces, ¿claro hasta ahí? Creo que nos queda un espacio más. Danuska. Señora. Danuska. Sí, Te acá escuchamos. ¿Me queda un tiempo más? Listo, profe. ¿Me oyen bien? Porque mi internet... Señora. Bueno. Sí, te escucho bien. Te escuchamos bien. Pues yo el ejemplo lo hice como general, con una situación, digamos, de las mamitas, cuando mi tema es el tema de las madres primerizas, entonces yo puse el ejemplo pues más general, digamos, a la hora de tener el bebé, los dolores, la tensión, la sudoración y demás que sienten las mamitas pues a la hora de tener el bebé, porque pues no sé, pero tengo entendido que dan contracciones y todo ese tipo de cosas, la tensión que sienten, que empiezan a sudar, que empiezan a sentir toda esta clase de cosas, entonces ahí estarían pues los temas fisiológicos. Cognitivos es el estrés, el pensar en todas las posibilidades que pueden pasar, se me va a venir el niño, no se me va a venir, me tocará cesárea, me tocará natural, a la final, pues hoy en día no sé, tengo entendido que ya es como más programado todo, pero pues hay mamitas que
les ha pasado que pensaban que iban a tener un niño natural y resulta que tocó cesárea o cosas así, entonces empiezan a tener estrés por todo el tipo de cosas que pueden pasar. A la hora de ya tener el bebé, pues no sé, he visto que todas las mamitas lloran y sienten amor por ese bebecito y bueno, no sé cómo se sentirá esa sensación, pero pues supongo que va a ser algo muy hermoso y también miedo, ¿será que voy a ser buena mamá? ¿Será que no? ¿Será que voy a ser capaz o no? ¿Aquí hay Entonces, mamitas en el grupo? ¿Quién? ¿Ustedes? No, ninguno, ¿no? ¿Cómo? ¿Juan? Juan es papá. bueno, Ah, ok. Sí, sí, tengo una niña de 5 años. Ah, sí. bueno, entonces yo no sé si la profe me pueda confirmar si se sienten esas cosas, pues porque no sé. Ya voy para allá. Dame todo Ah, el ejemplo. ok. Luego entonces el estrés del ambiente del hospital, porque hay mamitas que tienen la posibilidad de, no sé, de tenerlo en la casa, así más tranquilas, o hay otras que tienen ya clínicas privadas y pues es solamente ella, pero a la mayoría les toca como en un hospital compartido con todo el mundo. Y entonces los médicos corran para un lado, No, corran para el otro, pues las máquinas sonando y no, sí esto, y escucho. bueno, tiene tanta dilatación, no tiene, entonces todavía no, pero se está muriendo del dolor, pero entonces todavía no puede tener el bebé hasta que no tenga tanto, y bueno, todo ese tipo de cosas fuera de lo que uno, pues, la mamita siente físicamente, pues eso como que no, uy, no, no, qué estrés, Dios mío, me fue. Bueno, entonces la fase de alarma y eso lo puse fue cuando ella rompe fuente, como, Sí, uy, como, aquí, uy, aquí ella se, hace toda la mímica. pues como para hacer, pues no sé, como, es que uno mira pues que hacen, se rompió la fuente y todas entran como en un estado de, ya se vino esto, ya pasó esto. Entonces, mientras tanto, la de resistencia es como tratar de tener la calma, no perder el control, porque pues digamos, de no desmayarse o quedarse ahí loca, no, pues de pronto respirar, que hacen mucho el tema de respiración para calmarse, para sobrellevar la situación a la hora de llegar y demás. Y pues yo digo que la fase de agotamiento la relaciono en el sentido de que, bueno, ya llegué aquí al hospital, ya hagan lo que quieran conmigo, sáquenme en el bebé, ya estoy tranquila, ya estoy aquí. Pues Ajá. lo relacioné así, no sé si funciona así. Y pues el de transaccional, bueno, algo así es que de pronto ya cuando la mamita ya tenga su bebé y demás y pase cerca del hospital va a recordar como todo lo que pasó o de pronto el olorcito específico que tienen los bebés, que es como si esto chévere, uno siente el olorcito y ya, ay, mi bebé, sí, pues que huele a bebé. Ujú. Y ese tipo de cosas como le recuerdan a todo lo que pasó, pues cuando estuvo ahí. Bueno, Danuska y compañeros. Perdón, me siento. ¿Ay, me ven? Espero que sí me vean. Como son muchos, como son muy poquitos, perdón. No quería ser sarcástica y lo hice indirectamente. Vamos a verlo de dos formas el tema de Danuska. El tema de Danuska es madres primerizas versus COVID-19. Vamos a verlo desde la maternidad en general a el tema específico de Danuska. ¿Quién llegó? María Camila. Entonces, en cuanto a componentes fisiológicos, pues si lo vemos desde la maternidad en general y en la hora del parto, recuerden que todos los partos y todos los embarazos son totalmente diferentes, así sea de un hijo, así tú ya hayas tenido un hijo y haya un segundo, un tercero, todos los embarazos son totalmente diferentes. No, pues para las que son mamitas realmente, pues hay unas que les tocó muy duro, como hay otras que por el contrario el parto fue muy traumático o viceversa. Entonces, en componentes fisiológicos, pues si lo vemos desde el parto, es todo el tema de romper fuentes, todo el tema de contracciones,
Muchas mamitas no rompen fuente, entonces les toca parto seco, parto inducido, o sea, les... ¿Cierto? Ese es el parto inducido. No, para después de eso. O sea, hacen que rompan fuente y luego ponen la epidural. Hay mamitas que no le ponen la epidural o ya se la ponen ¿en qué? En 9, en fase 7, fase 9, fase 8 y ya definitivamente ya uno está al borde del dolor. Hay mamitas que en el momento del parto, o sea, es que no he entendido muy bien, desde cuándo se evidencia que el bebé va a nacer con problema o algo así, o en el momento del parto se puede, digamos, no, por no tal cosa que le pusieron a la mamita para el parto, el bebé nació con cierta deficiencia. Por ejemplo, mi mamá consumió, yo no recuerdo un medicamento en el embarazo para evitar el vómito. No sé cómo se llama. Y eso hizo pues que yo... Bueno, los problemas congénitos, es decir, los problemas que se desarrollan durante el parto, son a veces fáciles ahorita con tanta tecnología de detectar, ¿sí? Entonces, el tema de detectarlo después de la semana 16, semana 18, es un poquitico más fácil, ¿sí? Si hay retrasos, retardos mentales, si hay problemas, por ejemplo, de discapacidad, es un poquito más complicado porque tendría que estar el feto más desarrollado. Entonces, no nos vayamos por las ramas y vamos a componentes cognitivos. La persona empieza inclusive del dolor a ser irracional, la parte de ubicación también es algo clave ahí en ese tema, se pierde la ubicación piso-espacial, tú estás inclusive totalmente enfocado a las contracciones y demás. Las contracciones, no sé si las niñas alguna vez se hayan hecho un tratamiento estético que se llama... ¿Cómo? No, eso es una cirugía estética. No, una frecuencia, radiofrecuencia, no. Las de corriente, ¿cómo se llama? Gimnasia pasiva. Exactamente. Les van colocando velocidades 1, 2, 3, ya. Así se siente más o menos. Así más o menos es similar, pero es mucho más potente el tema de la gimnasia pasiva como una contracción. Entonces, por ejemplo, el componente fisiológicos vendría siendo componentes cognitivos, pues todo el tema visoespacial, todo el tema de atención, todo el tema inclusive de aprendizaje, porque en ese momento tú estás viviendo una experiencia y estás empezando a relacionarlo directamente, todos estos componentes, con el tema del parto y el tema de la maternidad. Los componentes afectivos emocionales. Esto se siente mucho inclusive desde el embarazo, tú empiezas a conectarte muchísimo más. Es como cuando te retiras el micrófono un poco, ok, ya. Sol, tú eres mamita y sabes perfectamente lo que estoy hablando, yo creo, y ya tuviste 2 bebés, 2 chiquitos, 2 grandotes. 2 chiquitos que ya son muy grandes. 2 grandotes. Por eso les digo, no todos los partos son iguales. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo tuve un embarazo un poquito de alto riesgo y eso que yo lo tuve relativamente joven, a una edad, no, súper joven, no, pero joven, ¿sí? Y sí tuve mis complicaciones, en cambio el parto para mí fue lo más maravilloso de este mundo en las mejores condiciones habidas y por haber. O sea, lo tendría nuevamente en esa clínica hotel, claramente. Entonces, en componentes comportamentales, sí, eso es como un consejo que les doy a las chicas que quieran tener bebés, inviertan en un buen plan de salud si lo quieren hacer a futuro. Con eso ustedes pueden adquirir clínicas, planes buenos para que no sufran tanto. El tema de las EPS en maternidad es complicadísimo. También entonces ahí van componentes fisiológicos. No es lo mismo tenerlo por cesárea a tenerlo
por natural. Hay unas que se les facilita natural, como hay unas que es súper traumático, hay unas que es súper traumático el tema de cesárea, hay otras que no. Por ejemplo, yo tuve cesárea y para mí fue espectacular, recuperación espectacular, no lo tendría jamás natural, pero bueno, eso también, volvemos a las primeras clases, tiene que ver mucho con temas de juicios de valor, actitudes, según cómo te vaya en el baile, tú juzgas, ¿sí? Entonces, componentes comportamentales, hay unas que empiezan a gritar, que obviamente las enfermeras, con el respeto de las enfermeras que hay acá, hay enfermeras que obviamente de ver todos los días, pues no le ponen tanto cuidado, sino ya cuando tienen el bebé, ya en 9, 10. Como hay otras que no. Señora. Es como cuando tú te retiras del micrófono. ¿Ahí me escuchan bien las que están conectadas? Manito arriba, sí, sí, manito abajo, si no. Sí, señora. Por momentos se escucha lejos y por momentos cerca. No sé, es cuestión sí del micrófono, profe. Cuando Listo. tienes el micrófono cerquita se oye bien, pero te lo alejas y ya no se oye casi. Ahí, listo. Y en componente sociocultural, en cuanto a la maternidad, hay unos manejos diferentes. Ahí influye mucho la mamita, las herencias de la familia, la abuela, que entonces se tiene que fajar a tal época, que se tiene que hacer masajes de tal cosa, que no puede darle el sereno, que se tiene que cubrir, que no puede salir a ciertas horas. Cómo se maneja un posparto, cómo se manejan los días de cuarentena. Ahorita, y el parto en agua. Se sugiere mucho que sea en un lugar claramente tranquilo, pues adaptado a eso, y si no en clínicas y hospitales pues con EPS, pero también que vaya de la mano la parte médica. Por eso es que cuando son partos de alto riesgo se sugiere que no sea en agua, se sugiere que no sea en casa con partera, pues porque el niño puede venir mal acomodado o puede haber riesgo con la mamita. ¿Listo? Entonces es importante eso. La parte sociocultural, lo que yo les digo. En cuanto a lo que el tema específicamente de Danuska, o sea, ¿qué es lo que hace diferente ser mamá después del COVID a ser mamá antes del COVID? Uno como mamá genera todo este tema de ansiedad, genera todo este tema de depresión, inclusive algunas condiciones no están buenas socioafectivamente para afrontar la maternidad. Y así todo, imagínate enfrentarte a una pandemia donde empiezan a generarse unos temas y unos rasgos de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, que todo esté absolutamente limpio. Si antes dejabas medio entrar al papá, la mamá, los hermanos, ahorita no dejas entrar absolutamente a nadie sin que esté absolutamente vacunado, bañado, limpio, sin ninguna bacteria, y que el entorno físico también esté así, ¿sí? Cuando ya empiezan a haber exageraciones de conducta, empieza posiblemente a verse rasgos de trastorno obsesivo compulsivo, pero eso se ve inclusive a largo plazo si realmente se gestiona de esta forma o no. Rasgos de depresión, el hecho de la impotencia y la frustración de tú no poder controlar todas las variables, inclusive ensimismarte contigo misma, no tener, la maternidad es un poco solitaria, y más si se llevan componentes socioculturales y afectivos emocionales complejos, complicados, si son madres solteras, si no hay apoyo de la familia o del núcleo primario, si la parte económica está complicada. Entonces hay muchas variables que tienden a generar angustia, depresión y ansiedad. A eso sumémosle una pandemia, que tú como mamita posiblemente hayas perdido el trabajo, la parte económica, que tú como mamita hayas perdido posiblemente a tu pareja, por temas inclusive indirectamente afectados de la pandemia, ¿sí? Inclusive tú estés enferma o tengas alguna prescripción que se complique un poquito más el tema del COVID. Entonces, Por ejemplo, pues no con COVID, ¿no? Pero digamos, pues mi caso particular, yo no podría, o sea, bueno, sí, por circunstancias. ¿podrías? ¿Ya?
Estabas contando el por qué no podías tener hijos. Pues por la patología que tú ya has visto. O sea, sería un embarazo de muy alto riesgo y la verdad no me... O sea, no, de hecho, ay, no se podría. Si por alguna circunstancia de la vida que ojalá no vaya a pasar, llego a ser abusada, porque pues no estamos exentos de que pase. Ahí tendría el riesgo de decir, no, yo realmente no quiero este bebé porque yo sé que tal cosa y yo no lo podía tener y yo sabía que no podía por mi patología. O sea, yo tendría o sea, digamos, sería como ese choque emocional. Recuerden que hay tres causales de aborto de acuerdo a lo que hoy en día está en la Corte Constitucional. ¿Sí la saben? ¿Sí? No, más allá de un aborto es como la carga emocional que yo voy a tener. ¿Cuál es la carga emocional? O sea, pues que es como mi patología. Pues, obviamente las variables en cuanto a posibles trastornos serían un poquito más elevadas en el tema de la ansiedad, el tema de la depresión, el tema de la angustia, señores. ¿Sí? ¿No? Dime, Jessica. Violación, malformación y cuando es la mamá o le está en riesgo. Sí, señor. Esas son las tres causales, ¿no? Eso. Pues en caso tal, digamos, Dios no lo quiera o Dios sí lo quiera, de acuerdo a las creencias de ustedes, podría haber una causal. Acá hay una pregunta. Chun, chun, chun. Dice Jennifer, profe, con este tema la parte del componente sociocultural también podría ser cuando hay papás primerizos, como a determinar que nadie los visite durante un tiempo, que la madre desee dejar ver, sí, lo que estábamos hablando ahorita, que se puede llevar a un extremo inclusive con temas de TOC, ¿sí? Pero eso ya se vería un comportamiento prolongado. Por ejemplo, el tema de la depresión ya es viendo un comportamiento prolongado que se determina si realmente hay un trastorno o no. Ya que cultural, Memo, o por uno ser familiar o conocido de alguien que acaba de ser papá y día siguiente o el mismo día ya están en la casa, las mamitas visitándolas para ver el bebé, conocerlo por curiosidad, eso ya se podría ver relacionado con el componente sociocultural. Danuska, señora. Ay, mira mi bebé, no sé qué, cuando vas a venir a visitarme, yo te quiero presentar mi bebé, mi regalo, mi no sé qué, eso también pasa. Sí, es lo que estábamos hablando. Hay un tema también y es que Danuska me daba un ejemplo de una pariente. Discúlpame, con tu permiso, Danuska, lo cuento, pero es algo muy Tranquila, similar. profe. Y esta pariente pues ya había tenido su bebé en medio de la pandemia y el bebé tiene, bueno, ya es niño, ya tiene 5 años y hasta ahora va a entrar al jardín, tal cual. Entonces son consecuencias que se ven tanto afectadas para la mamá porque es angustia y esa ansiedad de no controlar esas variables como para el niño, ¿sí? Que a largo plazo afecta el desarrollo cognitivo, el desarrollo social del niño, ¿sí? Es muy importante eso. A ver, fases, si lo vemos con relación a las fases de alarma, fase de resistencia, fase de agotamiento, en la maternidad en general, en cuestión de parto, pues sí, empezarían todos los componentes que ahorita vimos, ¿sí? Romper fuente. Bueno, hay mamitas que lo llevan con calma. Volvemos otra vez al inicio del módulo. Dependiendo de las actitudes, juicios, valores, historia cultural, desarrollo de la persona, resiliencia y adaptación a los cambios, las mamitas reaccionan de una u otra forma en el embarazo. Hay unas que se angustian totalmente cuando rompen fuente. Hay unas que, lo digo por caso personal y ya estoy hablando mucho de mi vida personal. Yo rompí fuente como a las 5 o 6 de la mañana. La verdad no sabía en ese momento que uno tenía que guardar ayuno para una cesárea porque yo sabía que yo ya tenía una cesárea programada y me comí un caldo
me tomé un caldo, bueno, me bañé, me empecé a alisar el cabello, me empecé a maquillar como si fuese un día especial. O sea, me puse punta en blanco para recibir a mi hija en ese momento. Hay personas que no tienen ni siquiera tiempo y angustia o sea, se llenan totalmente de estos componentes fisiológicos para eso. Y otra cosa es la tolerancia al dolor, tanto al dolor emocional como al dolor físico, ¿sí? Dependiendo de. Mi consejo, y esto ya va aparte del tema de hoy, lleven las cosas muy tranquilas. Obviamente no súper flexibles, pero traten de siempre de controlar sus emociones en todas las situaciones, no solamente con la maternidad, sino con situaciones de angustia, situaciones de frustración, ¿sí? Eso se le llama inteligencia emocional y tiene mucho que ver con eso, como yo les digo, como mamás uno enseñar esto es a veces muy complicado. Lleven siempre las situaciones con mucha inteligencia emocional y viéndolo desde una forma muy objetiva para solucionar los problemas muchísimo más rápido, porque a veces uno se le inhibe la parte prefrontal y empieza a actuar de una forma muy primípara. ¿Primípara? Sí. Entonces, viendo las fases de alarma con relación a un parto, o con relación a un parto, lo de que dice Anuska, vamos a ver. De acuerdo a lo al tema de Anuska específicamente, que ya es desde que están en embarazo a cuando nace el bebé, las fases de alarma empezarían ya cuando nace el bebé, ¿sí? Empezarían a angustiarse, que nadie lo toque, cómo lo alimento, el tema del dolor, el tema de manejar la situación social y la situación afectiva, conflictos de pareja, conflictos económicos, todo este tema de fase de alarma. En fase de resistencia inclusive ya habría una adaptación a esto, ¿sí? Inclusive como maternidad generalizada hay mujeres, y por eso la depresión postparto, hay mujeres que entran ya a los 6 meses como tal a su rol de mamá, porque no se encuentran, no encajan en ese modelo. Si yo antes no pensaba mucho para salir a la tienda, ahora con quién dejo mi bebé, qué es lo que hago en los tiempos de alimentación, todo esto se vuelve en una adaptación a esa nueva vida de la maternidad. Sumémosle a eso el COVID, que tengo que estar totalmente antiséptica, totalmente limpia, los gérmenes, el tema del aseo, el tema de la asepsia, eso también influye. Entonces en la fase de resistencia habría una adaptación en general. Y la fase de agotamiento es cuando realmente no pueden generar esa adaptación al cambio y empieza a haber un choque entre la realidad y entre lo que son ellas mismas, ¿sí? Ahí es cuando dicen, yo realmente no me puedo adaptar a esto, no puedo con la maternidad, se me hace muy difícil, y llegan a un límite, por ejemplo, de trastornos depresivos o del TOC que estamos hablando, llegan a un límite de angustia o tristeza profunda, que empieza primero con el tema de depresión, empieza primero con tristeza profunda, y si es para maternidad generalizada, pues empezaría inclusive con una depresión postparto. ¿Listo? 11:30, apenas. ¿Claro hasta ahí? Vamos con modelo transaccional. Hay muchas variables que pueden influir y pueden inclusive crear un significado y estar asociada a esa situación. El tema de maternidad, como es un hito en la vida de la mujer, ¿sí? Cuando hay una adultez mayor, uno mira hacia atrás, para las que van a ser mamás, uno mira hacia atrás y los hitos más importantes de su vida está la maternidad. Entonces, ese hito importante va a estar asociado a situaciones y a muchas variables. Por ejemplo, el olor, el color, las texturas, la música, el sonido, personas específicas que van a tener un significado especial en esa situación
mm, inclusive trastornos específicos uno puede asociar o hábitos específicos. Hay mamitas que se les da en depresión postparto por fumar más, ¿sí? Inclusive estando amamantando. Las mujeres que tienen farmacodependencia, tienden a consumir más sustancias farmacodependientes. Entonces, hay momentos, hay cosas asociadas a esa situación que realmente nos va llevando y nos va envolviendo precisamente el tema de la maternidad. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? El tema de la sobrecarga ambiental, pues realmente no veamos la maternidad todo como una parte negativa o positiva. Miremoslo desde una forma objetiva. Es algo que realmente para las mamitas que están ahí es algo que realmente les va a cambiar muchísimo la vida y diría yo subjetivamente para bien. A uno lo avispa más, estoy colocando palabras muy coloquiales, pero es realmente cierto, uno lo vuelve muchísimo más dinámico, se adapta muy fácil a las situaciones, se vuelve inclusive muchísimo más práctico como mujer y se enfoca y se centra realmente en lo que es importante y en los proyectos a largo plazo, ¿sí? Entonces, esto es una cosa, esto es un tema positivo. Creo que Jennifer alzó la mano, si no estoy mal. Jennifer, yo vi que Jennifer alzó la mano, pero bueno. No, profe, se me levantó sin culpa. Entonces, sobrecarga ambiental vendrían siendo casi todos estos componentes que vemos. Y eso es como cuando uno llega por primera vez a un trabajo, a una empresa y a un puesto. Te ponen miles de temas y miles de funciones y uno dice, Dios mío, ¿en qué momento voy a hacer todo esto? Pero créeme que uno se va adaptando, va haciendo la fase de adaptación, la fase de resistencia, se va adaptando totalmente a este cambio y yo no lo voy a ver como sobrecarga ambiental, sino te empiezas a programar y a organizar. ¿Listo? Al principio sí va a ser un choque, pero ya después te vas adaptando. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Quiero proyectar este. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto de las chicas que están conectadas? ¿Por qué tanto silencio? No, señora profe. De las chicas que son mamitas, ¿tengo o no tengo razón? ¿Qué piensan? Profe, pues todo es cuestión como de adaptación, como tú lo dices, y todos los casos son particulares. Y digamos que cuando hay situaciones que ya sobrepasan todo lo que uno ve. Te llevan a una situación límite. Sí, profe, son todas esas cosas porque es difícil, o sea, es la construcción social que tiene ahora porque a uno le dicen, por lo menos ahorita en mucha generalidad Lo que sobre, hablábamos. sobre ser madre soltera. O sea, es decir, si uno dice madre soltera, dicen, hay gente como que lo mira a uno, pero Pero porque les la diría que es construcción, mucho mejor. No, mentira. Eso no, depende profe, del constructo sí, social porque es la construcción y social muy que se tiene. subjetivo. Continúa, Estefan. Señora, sí, profe, pues todos nosotros, o por lo menos en la sociedad en la que nosotros estamos, nos han enseñado que los hijos crecen en un hogar establecido. Entonces, todo eso entra a jugar en nosotros, en nuestras cabezas, en cómo también nos comportamos y cómo empezamos a mirarnos y a proyectarnos. Entonces, todo eso puede influir en las situaciones particulares que se le puedan presentar a uno, porque como todos, también está cómo se da en la familia, el desarrollo de la familia en cuanto llega un nuevo bebé, en que todo se tiene que estructurar en pro a salvaguardar la integridad de ese nuevo bebé.
Tú que eres mamita, ¿qué consejo rápido darías a las que no son mamitas, que nos están escuchando acá como señorita presentadora? No, Cuéntanos. profe, pues es como todo eso, como uno mantenerse y saber establecer como esos límites Como, de la privacidad en cuanto a lo que uno quiere hacer. Porque ahorita con todo esto de las redes sociales y que se puede ver que no, que si no presenta al bebé, porque el bebé tiene algo que si uno no muestra, que si uno no se vive mostrando todo lo que hace y todo lo que vive, entonces es porque hay algo darle que está prioridad a la mal. privacidad. Ok. Sí, Juan, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo de consejo rápido como papá? Cuéntame. No, pues que, que el consejo que le di fue que no vaya a tener hijos. Ok, ¿por qué? No, No, hay una razón específica. no, yo digo es de, si no está planeado es mejor no Por eso, ahí van los consejos. O sea, planear. planear. Yo fui papá muy joven, Ajá, mi hijo ya tiene 20 años, ajá. entonces es mejor planeado, aunque pues un hijo, como dijo, por ahí escuché que decían que un hijo es como un lujo, porque cuando uno no lo tiene, pues no lo necesita, pero cuando ya lo tiene, pues uno no se quiere separar de ellos. A eso, porque le dije a Juan que justificara su respuesta, porque cada persona tenemos un punto de vista diferente. Y sí, hay que planearlo, pero ¿planear qué? O sea, uno a veces ni siquiera estando sin hijos, uno dice, pero ¿qué es lo que de verdad hay que planear? Ya te doy la palabra, Sol. Planear es estudiar, planear es primero viajar, planear es primero comprar una casa, planear es específicamente qué. Sol. Profe, desde mi parte muy personal, el consejo más grande que yo le doy a las que no han tenido hijos es, primero que todo, que tengan una estabilidad económica a la hora de pensar en tener un hijo. Una buena estabilidad económica para que tengan un parto bien atendido, ojalá en una clínica privada donde puedan tener todas las atenciones, porque desafortunadamente, digo yo, desafortunadamente, porque tuve mi hijo muy joven, entonces fui a una clínica que no fue adecuada, hubo una hipoxia que en este momento que mi hijo tiene 20 años me ha tenido sufriendo muchísimo por déficit de aprendizaje y todo, y ha sido un reto sacar a este hombre adelante. Entonces yo digo que uno debe, no sé si la palabra sea planear, sino preparar muy bien esas cosas, prever, de pronto no por la adolescencia, nunca, pues que no piensan esas cosas, no tienen en cuenta eso. Y sí que es fundamental, o sea, que uno esté bien atendido, a diferencia de mi hija, que yo estuve en una clínica con todos los cuidados pertinentes que debía acompañar a los profesionales que eran, porque yo también la tuve a ella por cesárea, también fue un parto difícil porque ella se vino antes de tiempo, pero afortunadamente lo que le digo, contaba con un mejor servicio médico que me dio la oportunidad de que no me pasara lo mismo que con mi hijo. Y de pronto, mira que yo ahí veo mis componentes cognitivos asociados a que yo siempre le presté mucha atención a toda la parte sociocultural. Digamos que a mí me decían, si usted grita, si usted molesta, si usted no la van a atender. Entonces, ¿qué hice yo? Me quedé haciendo un trabajo de parto calladita, y cuando ya se dieron cuenta, mi bebé ya estaba, era prácticamente afuera, con su pérdida de oxígeno. Ajá. Señora, Ahí entran los componentes socioculturales. sí, señora. Igual en la maternidad, cuando uno empieza la maternidad, empieza a crear, de acuerdo a los juicios de valor, componentes socioculturales propios, ¿sí? Entonces, en su casa empieza a mandar usted, y usted, si le conviene ponerse faja, si le conviene de verdad hacer ruido, si le conviene, usted es la que le dije romper esos componentes socioculturales y heredados, o simplemente algo que posiblemente le facilite más esta situación. Dice Jennifer, profe, si tiene razón, todos los procesos son diferentes, pero a su vez la resiliencia que tenemos como seres humanos, si la sabemos desarrollar y enfocar, se podría sacar todo de una mejor manera. Lo que les dije acerca del tema del desarrollo de uno influye mucho
cómo se ha desenvolvido durante su vida, si ha puesto límites, qué tipo de inteligencia emocional tiene, etc. Ay, qué bonito, Juan. Sí, muy cierto, dice Jennifer. Me imagino que él lo dirá por el comentario que dijiste. Y sí, yo creo que cerrando ya este tema, pues en lo personal, ¿qué le diría a las chicas que no son mamás? Uno nunca deja de ambicionar, uno nunca deja de proyectar, siendo mamá o no. Me refiero a conocer lugares, conocer personas, capacitarse, hacer proyectos de vida laborales, profesionales, inclusive individuales. Que cuando sean mamás no se olviden realmente de ser mujeres, que ustedes son mujeres antes también de ser mamá. Que claramente tienen que priorizar ahora el rol de mamá, pero siempre van a ser mujeres. Entonces, por lo mismo, no dejen de soñar, no dejen de desarrollar tampoco sus proyectos individuales. Eso va a ser un poquito más complicado de hacerlo, pero igual lo pueden hacer perfectamente si se lo proponen. ¿Listo? Entonces, cambiando radicalmente de tema, vamos a objetivos de desarrollo sostenible. ¿Quién ha escuchado algo de objetivos de desarrollo sostenible? ¿Quién me alza la manito? Nada, ¿en serio? Jennifer, cuéntame. Jennifer. Tú alzas, Jennifer, ella es Gómez Aristizábal, ¿cierto? Jennifer, ¿puedes hablar? O si quieres hacer el aporte por el chat, también es válido. Listo, entonces comencemos. Los objetivos de desarrollo sostenible, ya faltan 15 minuticos. Igual lo vamos a terminar mañana. Tranquilos que todavía hay tema. Los objetivos de desarrollo sostenible son metas que se iniciaron en el 2015 con la Asamblea General de la ONU. ¿A qué vienen enfocadas estas metas? Realmente a hacer absolutamente todo lo posible por preservar la humanidad de forma sostenible. La humanidad y todo lo que tiene que ver con la parte de especies y calidad de vida, integridad del mismo ser humano. ¿En qué está dividido? Está dividido en 17 objetivos de desarrollo sostenible. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de vida, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. Ustedes van a ver que todos estos factores influyen directamente en la economía y en los planes del gobierno. En planeación gubernamental, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. A ver, dice Jennifer, profe, lo poco que sé e investigado es que son 17 objetivos. Sí, efectivamente, acá están los 17. Y asimismo el gobierno también como trabajar en pro de estas metas. ¿Es la misma agenda del 2030? Sí, señora, para allá iba. Se establecieron en el 2015 y la idea es hacer una revisión del 2030. Anualmente los gobiernos tienen que hacer un informe muy parecido al informe de GRI que yo les hablaba, el informe de sostenibilidad ambiental que hacen las empresas. Así lo hace el gobierno colombiano, de acuerdo a qué es lo que realmente está haciendo para impactar positivamente en los indicadores de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Entonces, claramente, a veces no lo vemos tan tangible, pero sí el gobierno está haciendo algo para mitigar estos objetivos. Señor. A estas entidades que sí los están haciendo, por medio de qué, de las políticas públicas que hacen de cada uno de estos, hacen políticas públicas, pues para el cero, presupuesto para eso. Y presupuesto, pero en realidad sí vemos
lo que ha pasado con la tecnología, lo que ha pasado con los salones comunitarios, se roban la plata de la comida y todo esto. Entonces, en sí se podría decir que sí lo están cumpliendo, porque ellos pueden decir, mire, yo tengo acá un papel donde dice que sí tengo una política pública para esto, pero en realidad si uno lo va a ver a los sitios, uno ve que eso no se está, no se está haciendo. Sí, realmente no es tan visible los proyectos, sí están haciendo cosas, porque pues tampoco es tan nulo el tema de la ejecución presupuestal, ¿sí? Tiene que haber un soporte para esta ejecución presupuestal, pero no del todo, ¿sí? No del todo. Realmente Colombia, desafortunadamente, estamos muy bajitos en indicadores de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y tenemos que anualmente pues dar unos indicadores hasta 2030, que vuelve y se hace toda esta revisión con la Asamblea General de la ONU. Entonces, la idea es que Colombia desarrolle estos proyectos para impactar positivamente en estos 17 objetivos. ¿Qué es lo que hacen en el informe? En el informe, tanto entidades gubernamentales, privadas, públicas, intervienen directamente en elaborar este informe y decir, mire, yo como empresa directamente hice proyectos con relación a igualdad de género. Por ejemplo, Equipares vigila este tema de igualdad de género. El tema de igualdad de género también se ve con la encuesta que yo les decía de Great Place to Work, y más la lista Merco. Por ejemplo, trabajo decente y crecimiento económico. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿ustedes creen que esto se cumple en Colombia? Estoy segura que me van a decir que completamente no, ¿sí? Entonces, como vemos que posiblemente no hay una cobertura de de toda esta mitigación en los objetivos de desarrollo sostenible, les voy a dejar una tarea. ¿Y la tarea cuál es? Ya mismo la voy a decir. Necesito el chatcito acá. Participantes. ¿Profe? Señora. No, porque ya te voy a decir exactamente tú qué tienes que hacer, es diferente. Bueno. ¿Listo? Porque para cada uno es diferente. Hay personas que no están conectadas acá y tampoco vinieron. Entonces, para esas personas, si ustedes tienen acceso con ellos, por favor que investiguen en general todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Empezamos con los 17. 1, por señalar. 2, 3, 4. Escoges, tú eres el 1, Faisuli, fin de la pobreza. Ya les digo qué tienen que hacer con eso. Tú eres hambre cero, tú eres salud y bienestar, tú eres educación de calidad. Ya te digo. Andrea Huertas. Vamos en el 4. No, espérate. Quiero un niño en esto. Juan, tú tienes igualdad de género. Y Andrea tiene el número 4, que es educación de calidad. Andrea Huertas, tú tienes el 5. Es que quiero que igualdad de género me lo maneje un niño. ¿Listo? Y Andrea Huertas, educación de calidad. Cristian, tienes el 6. Danuska, el 7. Energía asequible y no contaminante. ¿Quién sigue en la lista? Las niñas que están conectadas, por favor, colóquenme sus nombres y apellidos en el chat, no se les olvide. Jennifer, 8, trabajo decente y crecimiento económico. Van a ver que muchos se repiten en algunas cosas, hay variables que se repiten en los objetivos de desarrollo sostenible, pero el enfoque es diferente. 9, Catherine Gómez, industria, innovación e infraestructura. Laura Londoño, reducción de las desigualdades. Este tiene mucho que ver con el 5, con el de Juan, ¿sí?
va por ese mismo lado. ¿Iba con Catherine o Laura Londoño? Dios mío. Laura Bedoya, ciudades y comunidades sostenibles, 11. Laura Juliet, 12. Producción y consumo responsable. María Camila, 13. Acción por el clima. María Fernanda, vida submarina. Paula Santiesteban, vida de ecosistemas terrestres. Solange, paz, justicia e instituciones sólidas. Stephanie Salazar, alianzas para lograr los objetivos. Este reúne casi todos los proyectos que se ven en los 16. Este es como el general. Valentina Garzón, volvemos con fin de la pobreza, con el que tiene también Danuska. Y los demás, las personas que no vinieron, que investiguen absolutamente todos y un ejemplo de cada uno. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Relacionarlo y relacionarlo directamente con el tema de psicología ambiental en un caso específico que sea en una organización privada, en una organización pública, con una población específica, con lo que ustedes encuentren. Por ejemplo, igualdad de género. Igualdad de género. Sí. Igualdad de género. Hay un tema con la Policía Nacional. Acá no hay chicas de la policía, de noche sí hay chicas de la policía. Hay un tema de la Policía Nacional o de las entidades de fuerzas militares. Hay cierto marco legal en el tema de recibir a personal de la comunidad LGBT, ¿sí? Hay ciertas compañías que ponen peros, o no hay un marco legal del pero sí hay un filtro de eso en cuanto a la selección de personas de la comunidad LGBT. Inclusive, esto tiene que ver mucho con violencia de género, ¿sí? Propiamente de personas de la comunidad LGBT o de mujeres, o inclusive se les pone también mucho filtro a las mujeres embarazadas en procesos de selección. O sea, todo esto se ve inclusive con todo el tema reglamentario de relaciones laborales en el Ministerio de Trabajo. Entonces averigüen un poquito de esto y relaciónenlo con un caso específico que ustedes hayan dicho. Miren, en Colombia realmente no se ve, por ejemplo, en este caso, reflejado el tema de igualdad de género. Van a ver, si buscan, encuentran y estoy segura. Por ejemplo, en Colombia no se ve reflejado buenos indicadores en vida submarina por, no sé, derrames de crudo, pesca ilegal, etc. ¿Ok? Di un ejemplo así. Y el resto, ya me colocaron en el chat todos los que no vinieron. Danuska, yo tengo el 7, no recuerdo. Dios mío. No, me imagino. Igual acá queda grabado, no se preocupen que yo más tarde lo subo a la plataforma. Y Lady, tú me vas a revisar el tema de reducción de las desigualdades. No, mentiras. Todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, pero de una forma general. Vas a ver un video, objetivos de desarrollo sostenible. ¿Listo, Lady? Doy por terminada la sesión de hoy para las chicas que están conectadas. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, es que iba a escribir por el grupo, para las personas que no vinieron. Entonces, es que investiguen todos los objetivos y en un ejemplo de cada uno. ¿Sí? Esa es la tarea para ellos. Yo no escuché. ¿Me puede...? Tienen que investigar todos los objetivos en general y ahora sí, que ella va a escribir en el grupo. Sí. Sí, María Fernanda, si puedes colocar eso en el chat, en el grupo de WhatsApp, sería perfecto, porfis. Sí, para las personas que no vinieron, ellos sí les toca todo. Sí, creo que sí, pero pues no falta alguien, eso siempre... A mí también me tocó todo. Créame que no faltan. Chicos de la virtualidad, doy por terminada la sesión de hoy, aquí en presencial también, nos vemos mañana para trabajar todos los casitos de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Listo?